y tenemos un tema que a ver, ¿cómo decir este tema? Sucede mucho más de lo que parece, está bastante escondido en la sociedad, está bastante escondido entre nosotros. Todo lo que brilla no es oro, y hay mucha gente que post pandemia, pero también antes de la pandemia, creo que esto es más social que otra cosa, empezó a atravesar situaciones de pánico, de estrés, de depresiones. Y digo, veníamos hablando de todo esto y de qué difícil que está tratar una depresión. Gente que por ahí no sabemos que está depresiva y que realmente la está pasando mal. Y surge esto a través de algo que escribió Martina Frangela, tiene 20 años, es estudiante de psicología, vive en Estados Unidos, juega para una universidad de Estados Unidos que es la que beca su carrera en Estados Unidos, es de Santa Fe, y se fue a jugar y a estudiar a una universidad afuera. Y en el medio de todo ese proceso fueron pasando cosas que le hicieron también llegar a un momento en el que no se sintió bien. Y escribió cosas lindas, o cosas que para mí eran importantes que las pudiera contar, porque me parece que personifica mucho lo que le pasa. Entonces le invitamos que venga a contar un poco o a leer un poco. Marti, ¿cómo estás? ¿Todo bien? ¿Todo bien con esto? Sí. Ok. ¿Querés leer un poco lo que escribiste? ¿Querés contar un poco? ¿Cómo es? Nada, para mí la depresión es algo muy inhabilitado o estigmatizado, de lo que no se habla. La gente la prejuzga mucho. Yo creo que hasta yo misma prejuzgaba la depresión antes de tenerla, y era como, ¿por qué no podés salir de tu cama? Por ejemplo, levántate y salí. Y una vez que la atravesé, la pude entender y escribí esto que fue lo que me ayudó mucho a entenderla, así que lo voy a leer. Querida depresión, me da mucha pena lo que hiciste conmigo. Llegaste en silencio, sin avisar ni pedir permiso. Te disfrazaste de cansancio e indiferencia para llevarte mi energía, mis ganas y mis palabras. En muy poco tiempo arrasaste con todo. Me rompiste y te volviste una parte de mí, o de lo que quedó. Estoy segura de que nunca va a volver a existir un yo sin vos. Tenés mucho poder sobre mí, no te lo voy a negar. En tus mejores momentos me haces creer que no existe un yo sin tu sombra, que todos mis esfuerzos son inútiles y no hay un futuro prometedor. Pero es mi culpa por creerte, por dejarte entrar en mi cabeza. Venís acompañada de la ansiedad, y la ansiedad viene acompañada de ataques que me dejan exhausta. Te llevaste todo tipo de pensamiento positivo, toda la motivación y el hambre de cualquier tipo. Me dejaste marcas que no puedo borrar. Cambiaste mi vida de una manera irrecuperable. La volviste una pesadilla. Me hundiste por completo en un mar de indiferencia y dolor, dejándome sin aire más veces de las que puedo contar. Yo pensé que era alguien difícil de manipular, y vos lo lograste, silenciando cada parte de mi personalidad y necesidades. Estoy harta de vos, y sos tan habilidosa que a veces me haces creer que estoy harta de mí. Pero sos vos. No soy tuya, no soy de la ansiedad, ni del vacío o del miedo. Soy mucho más y tengo cosas más importantes que vos. Así que cállate, deja de controlar todo lo que pienso, hago y siento. Deja de transformar todo en oscuridad. Me haces creer que ganas cada batalla cuando no es así. Yo gano, yo sigo acá por más fuerte que golpees. Y créeme que golpea fuerte, y sé que te queda mucha de esa fuerza para cuando quiero abandonarte. Pero cada vez que decido respirar, demuestro que soy más fuerte que vos y te pierdo un poco. Sé que no vas a desaparecer. Posiblemente vas a volver, con nuevas excusas, nuevos miedos y vacíos. Pero también sé que soy más fuerte que vos y tengo más recursos. Hay más voces que las tuyas y las puedo escuchar. Hay más imágenes que las tuyas, e incluso en tus mejores noches las puedo ver. ¿Cómo fue, Marti? En esto me pongo en el papel de entrevistadora. ¿Cómo fue atravesar para vos, o darte cuenta que estabas atravesando una depresión? ¿Empezó esto estando afuera o empezó acá ya en Argentina esto? Esto empezó estando afuera. Para mí fue muy duro y me costó varios meses entenderme a mí misma y decir como, che,
te está pasando esto y permitítelo y entendete a vos misma y dejá de juzgarte por lo que te está pasando porque es peor. Yo toda mi vida fui muy, muy activa y de hacer un montón de cosas. Y el día que dejé de tener la fuerza para poder hacerlas, me enojaba conmigo misma por no tener esa fuerza para salir de mi cama, para hacer cosas básicas como ir a cursar. Para mí era totalmente exhaustivo. Y nada, me costó mucho tiempo entender que era algo que obviamente no estaba fuera de mí, pero estaba fuera de mi control. Y estoy acostumbrada a poder tener las cosas en mi control. Entonces eso era muchísimo peor. Entender que era algo químico, que me sobrepasaba y que no podía cambiarlo o no había algo que pueda ser momentáneo para resolverlo. Y en tu relación con la familia, con los pares, ¿cómo pudiste manejar esto de pedir ayuda, de contar? Porque digo, imagino que te llevó un tiempo primero darte cuenta de lo que te estaba pasando, pero después, ¿cómo fue pedir ayuda? ¿Cómo fue pedir ayuda y cómo fue para tu familia, que además estaba lejos, poder entender lo que te estaba pasando? Pedir ayuda al principio fue difícil por este estigma social de yo puedo con todo, yo lo puedo resolver. Pero nunca fue difícil por la reacción de los otros o por el miedo a lo que los otros puedan decir, sino por el permitirme a mí misma pedir ayuda sin que eso me moleste. Gracias a Dios, la verdad, mis papás y mi familia estuvieron muy presentes. Hicieron todos sus esfuerzos por entenderlo de la mejor manera. Para mí es esto, la persona que no tiene depresión jamás la va a entender, o sea, lamentablemente uno no lo entiende hasta que lo vive, pero sí soy consciente de que hicieron todo lo posible para acompañarme, también en la manera en que yo lo permití, porque la depresión también es aislarse muchísimo, y estando lejos era poner en silencio el celular y ya no era mucho más complicado aislarse. Pero nada, por suerte estuve muy acompañada. Cuando yo lo pude entender y empezar a comunicar, estuve y estoy muy acompañada, así que... Bueno, entro yo. Me parece muy lindo lo que pudiste hacer con esto que te está pasando, que te estaba pasando en su momento, que es el hecho de poder escribirlo. Ya es un pasito, digamos, o un paso importante para poder ubicar que algo te está sucediendo. Y rescato, varias cosas de lo que escribiste, pero principalmente esto de que circula mucho por ahí en redes sociales, de que la depresión no es salir de un estado depresivo no es una cuestión de voluntad. Que también, yo lo veo mucho en el consultorio, ¿no? Esto de mi pareja está con síntomas de depresión, o una amiga, un amigo, un familiar, y el entorno lo primero que hace es decirle, pero ponele voluntad para salir adelante. Yo le digo que se levante de la cama y no lo hace. ¿Cómo? A ver, para ponerlo en contexto, Nati, primero, ¿cómo nos damos cuenta? Porque eso sería la parte donde uno ya incentiva o motiva al otro para que salga. Pero digo, ¿cuáles tres características? Lo que escribió Martina es el desgano, o sea, los síntomas típicos de una depresión. La depresión, en psicoanálisis, Freud y Lacan no hablaban el concepto de depresión no es psicoanalítico. Chinaski, ¿qué dice de esto? Y no es psicológico. Si tengo que ir a las fuentes, digamos, de los maestros, Freud y Lacan no conceptualizaron la depresión como un cuadro clínico. Freud hablaba de un estado de duelo o un estado de melancolía, que ahora después podemos profundizar un poco en eso. La depresión es un concepto de la psiquiatría y los síntomas típicos o característicos son el desgano, que esto de no tengo energía para levantarme de la cama, o sea, la persona no tiene la fuerza para
nada, o sea, para las cuestiones vitales, no sé, el no bañarse es muy común, pasan mucho tiempo sin... Hay distintos tipos de depresión, hay una depresión leve y una depresión grave, que es, bueno, se suprime todo lo que es básico para la vida, la alimentación, el aseo personal, el levantarse de la cama, ni hablar el no poder ir a trabajar, o sea, no hay este síntoma que ella plantea del desgano generalizado, se pierde como la vitalidad. Y algo que es muy recurrente en lo que vos escribiste es hay una ausencia de perspectiva de futuro. Esto de el presente y el futuro es negro, es oscuro, aparece como la idea de la oscuridad, de no poder proyectar ni a corto, ni a mediano, ni a largo plazo. Es la depresión te lleva al hoy y al presente y a ese estado de no poder y querer conscientemente salir de ahí, pero hay otra parte, digamos, que no lo puede hacer. Entonces lo que aparece muchas veces en la persona es la culpa. Es decir, yo sé que tengo que salir de la cama, sé que tengo que estudiar, tengo que ir a cursar, tengo que ir a hacer vóley o el deporte o lo que sea, cualquier actividad, digamos, pero no puedo. Y entonces el entorno, ahí voy a lo que planteaba antes, el entorno lo que dice es no lo haces porque no querés. Es como el consumo problemático de sustancias. Lo primero que el entorno lo que hace es juzga. Vos consumís porque vos querés hacerlo. Cuando vos quieras dejar de hacerlo, y hay algo que va más allá. Por eso no son, y esto sí es freudiano, no somos conciencia plena. Hay algo que se nos escapa y que es lo que mayormente nos condiciona, que es el inconsciente, y son las pulsiones, ¿no? Que no están bajo nuestro control, que es otra palabra que vos usás mucho en el yo quiero controlar todo. Bueno, no. Y hay una parte que sale ahí que se nos escapa de nuestro control y que no depende de nosotros mismos. Y ahí es donde entramos en escena los profesionales de la salud mental. Cuando uno no puede consigo mismo, es ahí cuando consulta. Es decir, yo tengo esto que no lo puedo resolver por mí mismo, entonces voy y consulto con alguien que me puede ayudar, digamos, de alguna manera. ¿Y cuáles es otro tema de... Claro, ¿y cuáles son los tipos de depresiones? Porque imagino que cuando ya estamos en el lugar, en el umbral del profesional, digo, una depresión, ¿se trata con psicología solamente? ¿Se trata con psiquiatría? ¿Cómo? Sí, me olvidé de otro de los síntomas, que es el insomnio, por ejemplo, la depresión también. Y después hay depresiones enmascaradas, que también un depresivo es alguien que no puede parar, digamos. Eso en el fondo muchas veces esconde una depresión, esto de no poder frenar y hacer, o una persona irritable es otro de los síntomas de una depresión también, cuando aparece la ira o la irritabilidad permanente. El insomnio es otro síntoma, el no poder dormir, porque hay algo de la cabeza que no para. Te volvés una persona muy irascible para mí. Sí. Y se pierde mucho la voluntad o el interés. Yo siempre digo que si yo me sacaba un 10 o un 2 en un examen, era lo mismo, no me interesaba. Uno deja de tener visión del futuro o la ambición del mañana o de lo que pueda pasar o no. Te deja de interesar. No tenés voluntad y no tenés interés. Sí, y aparece mucho esto de me da igual, como no siento nada. No siento nada, como un estado de anedonia, ¿no? De no siento ni alegría, ni tristeza, ni esto, me saqué un 2, me saqué un 10 y no hay ni alegría ni tristeza, hay como contrapunto. Ahora, yo observo y vengo observando hace tiempo de que cada vez más casos de personas que atraviesan estos estados depresivos en sus diferentes caras, y un sistema que sale al cruce en relación al abordaje y aparece esa positividad tóxica, ¿sí? De la disciplina, del que vos podés, de que debes hacer, que tenés que levantarte, que tenés... justamente es la persona la que no está pudiendo,
no está pudiendo. Y no un detalle menor es que como que lo tenés que hacer vos solo. Entonces, creo que el mundo hoy, en un sistema de individualidades, donde las personas por sí mismas son las que se generan el éxito, que se generan las metas, los objetivos, y nosotros siempre estamos hablando de volver a lo colectivo, porque en lo colectivo también encontrás contención, también encontrás acompañamiento, ya sea en tu grupo familiar, en tu... ¿sí? Entonces, yendo al fenómeno hoy, por eso no podemos dejar de hacer una lectura social del mundo que estamos atravesando y que está llevando incluso a un desbalance químico. Sí, porque la depresión se manifiesta también como una bajada de la serotonina, pero ¿qué lo causa? Entonces no es la persona que la tiene que remar desde la cama para levantarse. Químicamente no puede hacerlo, pero no es un detalle menor el empezar a comprender nosotros como población, si para eso estamos hablando de esto, ¿qué es lo que está llevando a que estemos sintiendo la vida hoy desde este lugar? Sí, en relación a eso que decís, hay un imperativo muy fuerte social, que es el tener que estar bien todo el tiempo, esto del ser feliz y estar full y mostrar en las redes de lo bien que estamos y lo felices que somos. Y no se le da lugar a la tristeza o al parar o al pensar y demás. Y además este imperativo del me salvo solo, esto que vos decís del borramiento de lo colectivo, que es un imperativo también. Vos tenés que poder, es que si a vos no te sale algo es porque vos no estás haciendo lo suficiente para que eso te salga. Y ese es el borramiento de la comunidad, el borramiento de los lazos. Por eso, y volviendo a la pregunta tuya, Pupi, del cuándo entra un profesional, entramos en escena cuando la persona que está atravesando un síntoma de depresión o de ansiedad o cualquier otra sintomatología que presente, hace lazo. O sea, nosotros como profesionales de la salud mental lo que habilitamos es el lazo, es decir, que esa persona pueda salir, una persona depresiva, apelamos a que pueda salir de su casa y venga al consultorio, por ejemplo. Entonces ya es movilizar algo y venga al consultorio y pueda hablar de lo que le pasa. Y ahí empezamos a hacer, por eso Freud decía que el vínculo analista-paciente es un lazo de amor, es porque es amor de transferencia, es alguien que viene, que deposita su... hay un celu sonando, que deposita su confianza en mí como profesional de la salud mental y que a partir de ahí se pueda empezar a generar algún cambio. Eso es lo que es psicoterapéutico, si podemos definirlo de esa manera. También es cierto que hay depresiones que requieren un abordaje psiquiátrico en el sentido químico. ¿Todas o no? No necesariamente. ¿Por qué? Porque a veces, vuelvo a lo que decía de esto que Freud no hablaba de depresión, porque a veces lo que se atraviesa simplemente es un proceso de duelo, que es una pérdida, que es lo que la sociedad hoy no nos permite dar lugar al duelo, es decir, dar lugar a que algo se está perdiendo, estoy dejando de estar en un lugar para pasar a estar en otro, en un país para estar en otro, con determinadas personas, y cambio el contexto, cambio o una pérdida de un vínculo amoroso, lo que fuere, y eso muchas veces asusta, aterra, es decir, un desgano o no tener ganas de hacer determinadas cosas no es una depresión. Por eso no está bueno ahí que se confunda. Una depresión aparece ya cuando la persona se pierde la energía vital. Vuelvo a esto de no tengo apetito, no puedo dormir, no siento las ganas de
levantarme de la cama o de bañarme cuando se Sí, cuando te entregas, digamos, cuando estás abatido. Martín. Exacto. Sí, no, yo quería hacer como marcar algo, ¿no? Digo, la importancia en estos casos, por ahí Marce decía lo colectivo, el entorno, tu familia, todo eso, que muchas veces, y esto lo digo por experiencia propia, muchas veces tu entorno te dice, no, a vos lo que te pasa es esto, vos lo que tenés que hacer es esto, o no, mandala a cagar, o mandalo a cagar, no, vos, si tenés... No. Y esto lo digo por experiencia propia, que ya hace 21 años que vengo haciendo psicoanálisis, digo, ve a un profesional, cuando siempre en esos casos tenés que ver a un profesional, porque muchas veces el hablar, si bien, como dice Nati, hace bien, el exteriorizarlo hace bien, pero no es lo mismo tratarlo con un profesional de estas cuestiones. Entonces, digo, si no tenés para pagar 80 lucas un psicólogo, tenés un montón de psicólogos gratuitos que te provee, por lo menos en Santa Fe todavía, el Estado, todavía esas cosas siguen estando, pero siempre ve a un profesional. Todo bien con los amigos, todo bien con la familia, todo bien con la pareja, pero hablalo solamente con un profesional, porque el profesional lo va a hablar desde su objetividad y no desde por ahí los mambos del que te dice que no es profesional, ¿viste? No, quería remarcar eso nada más. Sí, el entorno opina, digamos, o desde su lugar, o desde su lugar de familiar, desde su lugar de amigo, y dice muchas veces lo que tenés que hacer para salir de esa situación. Que es totalmente lógico, porque si, no sé, una hermana, un hermano, una amiga, lo ves en un estado así, va a salir al cruce un consejo de decir, bueno, mirá, para mí tenés que hacer esto, pero, y es lindo Martín lo que traes, porque no es lo mismo hablar con una amiga, merendar con una amiga, que ir a terapia, y eso también se confunde mucho. De hecho, yo con mis amigas a veces tiran en el grupo de WhatsApp, estoy necesitando terapia cuando nos juntamos, y yo siempre pongo algo como diciendo, no estudié 6 años para que me vengan a decir que se sustituye un encuentro con amigas a una terapia. El espacio que habilitamos como profesional, la escucha es distinta, porque no nos une el vínculo ni filial, digamos, no hay una cuestión ahí familiar o de amistad. Es objetiva, digamos, no hay sí, ningún sujeto. Apelamos a lo que se llama, que se intenta, la neutralidad analítica, es decir, no escuchar al otro desde mi lugar. Yo no escucho como Natalia Cacciarelli a un paciente porque estaría, o no intervengo como analista desde mi subjetividad porque estaría errando. Porque si no, los psicólogos tendríamos que ser todos perfectos y tendríamos que tener vidas maravillosas, y no las tenemos. Entonces lo que escuchamos desde un lugar neutral, en el sentido de poder intervenir sin embarrar la cancha desde mi lógica o lo que yo diría como amiga, como prima y demás. Que además no aconsejamos, y eso también es importante, nunca decimos lo que hay que hacer, sino que apelamos a que el otro pueda hablar, y en ese es muy lindo el trabajo que hacemos, que en ese hablar pueda ir, como vos decías la vez pasada, ir desandando algo. Sí podemos hacer algunas intervenciones. En el caso de que viene un paciente depresivo y que evalúo y amerita una consulta con psiquiatría, la sugerimos, porque sí, el químico muchas veces ayuda, como decía Marcelo, en una evaluación, si efectivamente hay algo de los neurotransmisores que no está funcionando, ya sea la serotonina, la dopamina, etcétera, el químico, bueno, equilibra, y después en paralelo hacemos un trabajo terapéutico. Cuando viene una persona que está atravesando una crisis profunda de depresión, por lo general los paliativos son al margen de si es necesario medicación o no. ¿Hay fundamentación por dónde viene una depresión? ¿O hay causales más o menos estipulados? Digo, no. No, puede ser muy singular. O sea, lo que a uno le genera un estado de tristeza, un estado de pérdida, de duelo, y un caso más grave, melancolizado, porque es un estado más grave, el detonante puede ser muy singular. Es decir, lo que a lo mejor vos atravesás y resolves de una manera supernatural, entre comillas natural,
pero con mucha facilidad, porque tenés los recursos simbólicos para resolverlo, no sé, una pérdida de un vínculo amoroso, para otra persona puede ser una tragedia. Eso es muy singular. No es ni siquiera particular, es muy singular. Es muy... ¿Por dónde vino un poco lo tuyo? Porque también en esto algo que decís siempre es tu miedo a recaer, digo. Uno necesita controlar un poco de dónde viene, no controlar, sino saber de dónde viene para saber cómo manejarse después. Estoy preguntando una animalada a lo mejor, ¿no? Pero yo sé que el mayor problema es el miedo a caer después de nuevo. El trabajo analítico consiste en ubicar cuándo surgió, a partir de qué, cuál fue el detonante, entre comillas, o la causa que llevó a la persona, digamos, a ese estado para poder trabajar con eso, que a veces, bueno, no se llega con tanta claridad y es un trabajo que puede llevar mucho tiempo localizarlo, pero sí, siempre hay algo que lo detona, obvio, eso sí. Yo creo también que como sociedad estamos muy poco preparados para entender y hablar de la depresión. O sea, cada vez que yo hablo de la depresión puedo ver cómo la gente se siente incómoda, pero viene de esto de vivir acá arriba todos los días y ser activo y hacer de todo y no parar a pensar internamente lo que a uno le está pasando. Esto que decía de el duelo. Yo jamás pensé que iba a tener que hacer un duelo por irme del país y era todo positivo teóricamente. Y hay un duelo y tengo muchas amigas en el ambiente del vóley que viven en distintas partes del mundo y también pasaron este duelo y tuvieron una depresión capaz en mayor o menor medida, pero uno no para a pensar, che, está pasando esto y me tengo que permitir pasar por esto y entenderlo. No, es como tengo que estar siempre acá arriba y la sociedad vive acá arriba. Entonces hay algunas personas que por cualquier suceso terminan acá abajo y tenemos que aprender a vivir en este medio. Y nada, eso me parece importante, que la sociedad pueda entender y parar un poco a pensar internamente lo que le pasa a cada uno. Hay también una tendencia en clave de época a esquivar los duelos, por esto mismo que expresaba Martina, porque estamos hablando siempre de una sociedad de rendimiento, una sociedad productiva. Entonces, el abordaje de muchas personas tiene que ver hasta con una lógica del mercado, de cómo somos entendidos nosotros como individuos y seres humanos de rendimiento, útiles o no a un sistema donde se te exige estar allá arriba permanentemente. Los duelos no hechos, y conozco un montón de casos de que hay personas que después le explotan todos juntos porque lo esquivaron, porque no lo hicieron, incluso no nos enseñaron a escucharnos en ese acompañamiento que también se desarrolla a veces dentro del espacio de la terapia, porque el espacio de la terapia te brinda eso, o sea, el aprender a escucharte y aprender a procesar qué me está pasando, porque después veremos las herramientas, después veremos qué vamos a hacer, pero primero tengo que detectar eso, es decir, no entiendo qué me está pasando. Bueno, si estoy haciendo un duelo o lo estoy esquivando al duelo y me está llevando a un estado de ánimo que algunos le ponen el título de depresión, ¿sí? Pero no hay hoy tiempo, parecería, para que las personas se salgan de este sistema que te está exigiendo todo el tiempo, permanentemente. Porque fíjate vos lo que decías, Martina, porque las personas que opinan de la depresión quieren que vos vuelvas a ese sistema. Listo, es como mandar un auto a boxes, repararlo y volverlo al mismo sistema que lo enfermó. O sea, no elaboré nada, no hice ningún tipo de proceso. Si no hay elaboración y no hay proceso, estoy enmascarando. Sí, y la lógica, no sé si tenemos tiempo, pero esto de la lógica del mercado es lo que impera en los lazos, ¿no? Todo mercantilizado, incluso los vínculos amorosos, de la lógica del descarte. Exacto.
Bueno. Temazo. Sí, la lógica del descarte, claro. Bueno, este me sirve, no me sirve, entonces corto un vínculo y no me doy lugar a ver qué me pasó ahí, qué sentí, si me dolió, no me dolió, si me gustó, no me gustó. Es pum, sale uno, entra otro, y la mercantilización de la vida tiene que ver con esto, con que consumimos vínculos también. Es como como consumo una Coca-Cola. En psicoanálisis usamos mucho el emblema de Coca-Cola, porque es sé feliz, enjoy, digamos, todas las palabras de el siempre más y el estar, como dice Martina acá arriba, y el si no tomamos un tiempo para procesar la vida en general, después cuando aparece algo que nos hace tambalear, nos deja, como vos decías, en un estado de fragilidad. O sea, se pasa de estar muy up, muy arriba, a caer. Entonces, cualquier cosita nos puede hacer tambalear. Sí es cierto que nosotros también Marcelo, lo que vos planteabas, digamos, los psicoanalistas en general no hacemos promovemos todo el tiempo la medicación, porque muchas veces es eso, es como tapar ese vacío al que hay que darle lugar para ver qué pasó ahí, qué perdí, qué dejé, qué cambié, y no volver a hacerlo de antes, porque es volver a hacer funcional el sistema, lo que vos decís, no, el sistema que me enfermó, que es el sistema que es esta máquina del siempre más, el siempre más, el siempre más. ¿Por qué no darle lugar a, que otros días hablábamos, como que decía, los encuentros en los cafés, ¿no? Nos mandamos audios todo el tiempo, ¿y por qué no nos encontramos a tomar un café? Como parece una cosa media nostálgica de todo tiempo pasado fue mejor, pero hay algo de la lógica de la vida, sí, muy atravesada por el capitalismo. En esto hay un par de cositas, nos queda ya nada, es un tema demasiado rico y es muy difícil ir cerrando o cerrar estas cosas. Digo, en esto también es muy y súper importante entender que si hay alguien que no está preparado para asumir una depresión, es el tercero en esa depresión. Digo, la familia, el entorno, no sabemos. Para el que no sabe, Martina es mi hija, digo, y es muy difícil para el que no vivió una depresión, o por lo menos no la detonó, porque capaz que todos tenemos alguna depresión dando vuelta que no la detonamos. Es muy difícil saber encarar esto, porque como no estamos preparados para poder acompañar, mucho menos si están afuera. Esto también, ¿no? Del deporte, de lo elite, de que hay que ser, de que hay que estar, que es otro tema que pensábamos poder desarrollar, y la verdad es que ya no nos queda nada de aire. El rendimiento siempre. El rendimiento, el cuánto rendís, el cuánto... qué difícil que es socialmente, no solo para la persona que está atravesando una depresión, sino para los que no sabemos cómo y tenemos impotencia de ver cómo ayudamos, porque no se puede. O sea, se puede acompañar, pero sentís siempre como padre, nos estaba pasando esto al papá de Marti y a mí, esto de que no podemos hacer nada, porque no, es real, el sentimiento ese que es eso. Experimentar es eso, es acompañar en el proceso que esa persona está atravesando. Es decir, el trabajo va a ser en la terapia, y va a ser o con un espacio de psiquiatría, digamos, ahí va a ser el trabajo más profundo, y el entorno acompaña ese proceso. Sí, también, me parece importante destacar que la medicación no resuelve absolutamente nada. La medicación estabiliza para resolver y para que uno vaya a terapia prácticamente, pero la medicación no resuelve. O sea, también hay mucha gente que simplemente se medica y vuelve a este sistema. Claro, y sigue. Claro, es la forma de tapar. Chicos, tema muy rico, es interesante. Es un tema demasiado rico, demasiado interesante. Esto que hablamos siempre, que era lo que nos planteamos en un momento con Martín, con Marce, con Yani, hacer reír, ¿no? Digo, si seguimos enmascarando las cosas y siempre solo nos reímos, volvemos a la misma depresión. Entonces, me parece que poder hablar de vez en cuando de estos temas que son tan cruciales para la gente, para la vida y para la sociedad, y que además deberían ir reconstituyendo gente. Estas cuestiones deberían ir reconstruyendo, no reconstituyendo, reconstruyendo gente que a lo largo del tiempo nos vamos rompiendo. Algunos lo encaramos de alguna forma, otros no sabemos bien cómo encararlo. Pero nuestro aporte hoy era poder traerlo, poder contar y por ahí que nos pongamos a hablar de lo que está pasando en casa,
que muchas veces nadie quiere hablar y somos grandes negadores de lo que está pasando en casa. Entonces, era un aportecito esto y gracias Marti por venir, por contar, por estar y por poner la cara ahí y decir, che, esto me está pasando, porque veíamos de dónde lo abordábamos, veíamos desde dónde la cuidábamos y de dónde podíamos plantearlo. Y dijo, no, hablemos a calzón quitado, estoy atravesando una depresión. Iba a decir digna hija de su madre, pero no lo voy a decir porque parece muy arrogante. Valiente, valiente, demasiado valiente, mi negra hermosa.